Buenas tardes, mi nombre es Julio Rojas y junto con mis compañeros Julia Díaz y José Cababe vamos a exponerles sobre la frustración y el conflicto. La frustración podemos entenderla como una experiencia emocional desagradable producto de que un individuo trace objetivos o trate de satisfacer necesidades y que no logre ni obtener esos objetivos ni satisfacer dichas necesidades, ocasionándole sensaciones de rabia, decepción y tristeza. Los acontecimientos frustrantes son aquellos que impiden que el individuo logre satisfacer sus necesidades o alcanzar sus objetivos. Y en base a dichos acontecimientos podemos dividir o podemos clasificar a la frustración en dos tipos. La frustración primaria, en la cual existe la ausencia de un objeto primordial para poder satisfacer las necesidades o alcanzar los objetivos, por lo cual no se satisfacen las necesidades ni se alcanzan los objetivos, como sería el caso de un individuo hambriento que no tenga comida para poder satisfacer dicha necesidad. En segundo lugar, encontramos a la frustración secundaria, la cual, en la cual aparecen obstáculos que impiden al individuo poder alcanzar sus objetivos. Existen dos clases de obstáculos: los obstáculos pasivos, que corresponden al obstáculo por sí mismo, y los obstáculos activos, los cuales generan tendencias que van en contra de las necesidades u objetivos que la persona está tratando de alcanzar. Aparte de lo anteriormente descrito, existen también otras dos clasificaciones que serían los obstáculos internos o externos, que van a depender de su procedencia. Uniendo lo anteriormente dicho, podemos establecer una clasificación de obstáculos entre las que se encuentran los obstáculos pasivos externos, en los que sucede que existe una falla en uno de los objetos primordiales para poder satisfacer una necesidad. Por ejemplo, un individuo que trate de acceder a la nevera para obtener comida, sin embargo la puerta de la misma esté atorada, lo cual genera que el individuo no pueda satisfacer su necesidad y le cause frustración. En segundo lugar, encontramos los obstáculos pasivos eh, internos, los cuales se relacionan a una incapacidad del individuo para poder satisfacer sus necesidades, como sería el caso de un individuo que desee ser basquetbolista. Sin embargo, su estatura y su musculatura no le permitan desarrollarse de la mejor manera en este deporte. En tercer lugar, encontramos los obstáculos activos internos, que corresponden a un choque entre las tendencias de dos necesidades opuestas, que, resumiéndolo o poniéndolo más simple, sería explicando el ejemplo de un niño que quiere salir a jugar pero está lloviendo. Aquí hay un choque de dos necesidades opuestas: la necesidad de recreación, que sería la de salir a jugar, y la necesidad de autoprotección, que sería evitar salir para no enfermarse con la lluvia. Y por último, los obstáculos activos externos, que corresponden a obstáculos que activamente impiden que el individuo pueda obtener sus metas o satisfacer sus necesidades, como sería el caso de un individuo que se coloque obstruyendo el paso entre un individuo hambriento y una nevera para poder satisfacer sus necesidades. Este individuo que se coloca entre ambos no permite que el hambriento pueda obtener la comida, por lo cual genera frustración en la persona que está hambrienta. Existen diversas causas de frustración. En primer lugar, encontramos las insuficiencias físicas o psicológicas, que, como su nombre lo dice, corresponde a falencias de tipo física. Entre estas podemos encontrar estatura, musculatura, entre otros, o de tipo psicológica. Entre estas podemos encontrar miedo, temor o traumas que impiden que una persona pueda alcanzar sus objetivos o satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, el caso que pusimos anteriormente de un individuo que quiere ser basquetbolista, sin embargo no posee la estatura ni el físico ni la musculatura para poder desempeñarse en este deporte, o el caso de un estudiante que no inscribe una materia por miedo a reprobarla. Otra de las causas de frustración son los obstáculos físicos, que los podemos observar en situaciones que se tornan externas al individuo, que no dependen del individuo, en las cuales éste no logra satisfacer sus necesidades ni alcanzar sus objetivos, como sería el caso de un individuo que se plantee comprar un producto en una tienda, se dirige a la tienda y al llegar se encuentre con que en la tienda ya el producto está agotado. Otra de las causas de la frustración es la demora en el reforzamiento, entendiendo el reforzamiento como todos aquellos estímulos que buscan generar una respuesta positiva en el individuo. En este caso podemos tener el ejemplo de un individuo que se plantea
como objetivo ir a comprar un medicamento y al llegar a la farmacia dicen que el medicamento no lo hay en el momento, sino que llega al día siguiente. En este caso, el individuo se planteó el objetivo de ir a la tienda, realizó la acción de ir, sin embargo, no logra satisfacer su necesidad inmediatamente, sino que se pospone o se demora para el día siguiente. Otra de las causas de la frustración es la extinción del reforzamiento. ¿Qué sucede cuando una persona está logrando satisfacer una necesidad y de repente esta deja de satisfacerla o deja de cumplir el objetivo que estaba cumpliendo? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que durante bastantes días había estado esperando para ver un programa de televisión, comienza a ver el programa, está disfrutando del programa, sin embargo, la luz se corta, generando que ya no pueda seguir con la satisfacción de su necesidad o con el cumplimiento de su objetivo, generándole frustración. Por último, tenemos la incompatibilidad de objetivos positivos. ¿Qué sucede cuando un individuo tiene dos objetivos que son positivos pero son incompatibles entre sí? Como sería el caso de un estudiante que desea que su examen se posponga para poder prepararse mejor a final de semestre, pero al mismo tiempo, la necesidad primaria, una de las dos necesidades sería esa, que el examen se posponga, y la otra necesidad sería que el semestre culmine para poder irse de vacaciones. Entonces se produce el choque entre ambas necesidades que son positivas, pero que son incompatibles entre una y la otra y le genera frustración al individuo. Sistema de defensa y efectos ante la frustración. Estos siempre surgen cuando no se cumplen los objetivos deseados y aparecen de forma inconsciente, por lo que podemos decir que en la mayoría de los casos en que estos mecanismos aparecen son actos reflejos. Entre ellos, y podemos encontrar la ansiedad. La ansiedad es un estado desagradable que aparece ante un hecho frustrante y se puede manifestar de forma física, como lo pueden ser el comerse las uñas, el mover la pierna constantemente cuando está sentado, entre otros. Otro de los mecanismos son las reacciones orientadas a la realidad. Esto tiene dos polos opuestos. Si la persona tiene una motivación débil, no está muy motivado, este tenderá a disminuir sus esfuerzos por lograr la meta que se propuso. En cambio, si esta persona está bien, está muy motivada, este va a redoblar sus esfuerzos hasta conseguirlo. El mecanismo de defensa es la racionalización. Cuando empleamos este mecanismo, encontramos razones lógicas, pero falsas para nuestras conductas pasadas, pero para nosotros son aceptadas como verdaderas. Este es el caso de una persona el cual se propuso una meta, unos objetivos, y esta fue incapaz de cumplirlos. Entonces, esta persona, en vez de admitir que fue por fallo suyo, esta buscará excusas para así justificar este fallo. La proyección es una razón defensiva por la cual un individuo descarga la culpa de sus propios errores, de sus propias deficiencias ante los demás. Este es el caso de un gerente el cual es incapaz de cumplir con sus labores dentro de la empresa y este proyectará esa deficiencia sobre sus subordinados para así hacer responsables del error. Ante la imposibilidad de alcanzar un objetivo en un área específica o una actividad determinada, esta persona va a retirar estos esfuerzos para este objetivo, pero los sustituirá en otra área. Este es el ejemplo de un niño el cual no tiene dotes artísticos. Entonces, en vez de preocuparse por seguir evolucionando esa cualidad, lo que va a hacer es irse a otra asignatura, como lo pueden ser deportes o alguna asignatura científica como matemática o física química. Otro mecanismo es la evasión. La persona, al verse frustrada por no cumplir los objetivos deseados, esta tiende o podría retirar sus esfuerzos por cumplir dicho objetivo. Este es el caso de una persona el cual inicia un nuevo trabajo y luego de semanas o meses, el cual ve la presión o las altas exigencias que conlleva dicho trabajo y el es sentirse ineficaz, esta persona puede que busque renunciar antes que lo despidan, debido a que es más honrado el decir que él se fue antes de decir que lo despidieron. La agresión va orientada a modificar la situación o a liberar frustración, aunque esto no es una conducta deseada. Esta puede ser de manera verbal o de manera física, pero en nuestra sociedad esta conducta no es aceptada. Sin embargo, esta podría aparecer debido a instintos primitivos frente a un hecho frustrante.
Un ejemplo de esto podría ser cuando una persona nos hace ver que hemos fallado en nuestras metas. Nosotros podríamos reaccionar de forma agresiva frente a esta persona o frente a a las que nos rodean. La supresión de la respuesta agresiva va a depender del grado de castigo que se espere como consecuencia de esta. Un ejemplo podría ser una persona en su trabajo no se considera una persona agresiva, pero esto se debe a que ésta está suprimiendo esta conducta porque sabe el castigo que se le impondría, que sería el despedirlo. Entonces, esta persona reprime la conducta para así evitar esto. La supresión de esta respuesta agresiva puede generar apatía, el cual es un estado de desinterés y falta de motivación que se puede encontrar en una persona. Y esta se observa indiferente ante cualquier estímulo externo. El mecanismo de defensa es la huida y retirada. Whittaker nos dice en 1989 que esto se va a observar cuando la conducta agresiva no sea posible o cuando la aplicación de la misma no elimine las causas de la frustración. Esto se puede ver cuando una persona en un ambiente o una discusión se le ha impedido el motivo por el cual fue a esta. Entonces, al estar ante este hecho frustrante y al no poder, ante la imposibilidad de ejercer esta conducta agresiva, esta persona prefiere retirarse y así eliminar las causas del cual originó este hecho frustrante. El conflicto es un fenómeno psicológico que se produce cuando una persona es incapaz de decidirse entre dos o más motivaciones o acciones para así satisfacer una necesidad. El problema radica en que si se satisface una necesidad, la otra quedaría sin cumplirse. Según Lewin, el conflicto es una fuente de tensión y ansiedad y aparece cuando algo interfiere en la meta que nos hemos propuesto. Un ejemplo del conflicto es cuando un estudiante que tiene dos clases a la misma hora y este tiene que decidir a cuál entrar. En la década de 1930, Lewin describió el conflicto en términos de dos tendencias en oposición, la aproximación y la evitación. Si algo nos gusta, vamos a querer aproximarnos, y si algo nos asusta, vamos a querer evitarlo. En 1935, este demostró la forma en que diferentes combinaciones de esas tendencias en oposición crean tres tipos básicos de conflicto, que serían el conflicto de aproximación-aproximación, el conflicto de aproximación-evitación y el conflicto de evitación-evitación. Muchas gracias. Continuando con los tipos de conflictos, según Lewin, tenemos al conflicto de aproximación-aproximación. Esto ocurre cuando el individuo se ve atraído por dos metas a la vez y estas metas son deseables, sin embargo, son incompatibles entre sí. Un ejemplo de esto sería el que un estudiante reciba dos ofertas de universidades prestigiosas. La negativa de este conflicto aproximación-aproximación es que al aceptar una meta o al aceptar una opción, vamos a estar renunciando a otra. Todo lo contrario de este dilema es el conflicto de evitación-evitación, en el cual el individuo no se ve atraído por las posibilidades y normalmente intenta evitarlas o huir. Sin embargo, si no es posible escapar del conflicto, hay que tomar una decisión. Esta decisión va a ser basada en cuál de las dos opciones es la menos desfavorable. Un ejemplo de esto sería el de un estudiante que lleva bajas calificaciones en una materia y tiene que decidir entre presentar el examen de reparación o retirar la materia. Muchas veces no queremos tomar una decisión, por lo tanto dejamos que la misma situación resuelva el conflicto. En cuanto al conflicto de aproximación-evitación, en este caso la persona se ve repelida y atraída por la misma meta. Para entender un poco mejor esto, tenemos un ejemplo muy familiar en el cual una pareja desea contraer matrimonio. Bueno, una de estas personas desea contraer matrimonio, sin embargo, la otra persona no. La aproximación se da en el hecho de que esta persona
si quiere continuar con la relación. Sin embargo, la evitación está en el hecho de que no quiere realizar un compromiso a largo plazo. Muchas veces a lo largo de nuestras vidas nos encontraremos con metas que pueden que no sean del todo ideales para nosotros. Sin embargo, siempre van a tener estos puntos atractivos que van a hacer que nosotros querramos cumplirlas. El conflicto según la cantidad de participantes puede ser interpersonal o intergrupal. El interpersonal es el que se da entre dos personas. Las emociones forman gran parte de esto. Puede ocurrir un conflicto por diferencias en la escala de valores, por diferencias en la conducta personal, por cambios organizacionales. En cuanto al conflicto intergrupal, aquí ocurre entre dos o más grupos de personas. Aquí se ve bastante el hecho de que tratan de desfavorecer a un grupo y verse favorecidos otros. Puede suceder por el hecho de que este grupo le puede tener mucha fidelidad a un líder. También puede ser por competitividad, por rivalidad entre ambos grupos o entre diversos grupos. Consecuencias de la frustración y el conflicto. Tendremos consecuencias negativas y positivas. Las negativas van a ser aquellas que nos lleven al empobrecimiento de respuestas, a los bloqueos, a distorsiones, a la agresividad hacia ese estímulo frustrador o hacia uno mismo. Estas consecuencias negativas y los conflictos pueden ser solventados mediante la toma de decisiones, tomando en cuenta que pueden ocurrir consecuencias. En cuanto a las consecuencias positivas de la frustración y los conflictos, tenemos el aprendizaje. Vamos a aprender a adaptarnos mejor a las situaciones similares. También a tener respuestas más adecuadas a situaciones. Y también a evitar aquellas situaciones que nos lleven hacia conflictos o que nos hagan sentir frustrados. ¿Cómo vamos a superar el estado de frustración? Para salir de ese estado, tenemos que salir de la mentalidad del fracaso. Como tuvimos una situación que nos llevó al fracaso o que no pudimos salir adelante, debemos de tener siempre metas sustitutas o un plan B. Esto nos hará salir de ese estado de frustración, puesto que nos veremos capaces de solventar otras situaciones. Una vez que ocurrió la frustración, debemos aprender cuáles fueron nuestros errores, que nos llevó hacia este punto. Debemos reconocer y aprender de dichos errores para que queden como enseñanzas para así evitar las situaciones frustrantes. Una vez que aprendamos y reconozcamos, vamos a ser capaces de seguir cumpliendo nuevas metas. Relación entre el conflicto y la frustración. Un conflicto nos puede llevar a frustración y viceversa. ¿Cómo sucede esto? Un ejemplo sería tener un conflicto de evitación-evitación, en la cual no querramos tomar una decisión y eso nos lleve a una situación frustrante. ¿Por qué no tomamos decisión? Ambas opciones o ambas posibilidades son negativas. Y esto nos va a ir generando muchas más frustraciones. ¿Cómo solventamos este conflicto y esta frustración? Es la toma de decisiones la respuesta. Una vez que seamos capaces de tomar decisiones, vamos así a solventar los conflictos. Nos despedimos con el mensaje de Bruce Lee que dice: sin frustración no descubrirás que puedes hacer algo por tu cuenta. Crecemos a través del conflicto. Muchas gracias.